Hola a todos amigos, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Medicina Traducida. En este episodio número 22 vamos a conversar sobre las infiltraciones articulares. Doctor, ¿qué son las infiltraciones articulares? ¿Son seguras las infiltraciones? ¿En quiénes sí se debería considerar una infiltración articular? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? Eso y mucho más lo vamos a ver en este video, así que te invito a que te suscribas, active la campanita y nos dejes un comentario. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que conozcas y uses Latidos Care. Latidos Care es la primera aplicación médica que busca reducir el riesgo de que los pacientes tengan complicaciones relacionadas a la salud. Esto mediante una innovación en el monitoreo, control y prevención en salud. Te invito a que visites www.latidoscare.com y empieces a mejorar la manera como cuidas tu salud y la de tus seres queridos. ¿Olvidaste tus medicamentos? Buenas tardes. ¿Recuerda qué medicamentos toma para su artritis reumatoide? No, doctor, no me acuerdo. Fíjate, ¿te acuerdas qué medicina tomo para mi artritis? ¿Te cuesta recordar detalles de tu tratamiento? Con Latidoscare mantén el registro detallado de tu tratamiento. Tener tus detalles médicos al alcance de tus manos es más fácil. Visita Latidoscare y mejora el cuidado de tu salud. Bien, partamos por el inicio, como se dice. ¿Qué es una infiltración articular? Una infiltración articular es un procedimiento mediante el cual un profesional de la salud, un reumatólogo o en algunos casos un traumatólogo, inocula o coloca un medicamento dentro de la articulación. También pueden ser infiltraciones periarticulares, o sea, alrededor de la articulación. También se puede utilizar. Doctor, ¿cuáles son los medicamentos que usualmente se utilizan o están aprobados utilizar en una infiltración articular? A la cabeza, corticoides. Doctor, los corticoides, no, qué miedo. Este tipo de corticoides que se suele recomendar en las infiltraciones articulares es un corticoide especial. No es el corticoide que uno encuentra en la farmacia. Prednisona, dexametasona, betametasona, metiprednisona. No, es un corticoide especial. Son corticoides de depósito que están diseñados especialmente para este tipo de situaciones, las infiltraciones articulares. En segundo lugar, vamos a hablar muy brevemente acerca de la infiltración del ácido hialurónico y en qué situaciones se podría valorar utilizarlo, porque en el ácido hialurónico hay bastante que discutir, si está aprobado o no está aprobado, en qué situaciones sí, en cuáles no. Así que vamos a hablar principalmente de estas dos. Doctor, ¿y la infiltración de plasma rico en plaquetas, la infiltración de proloterapia, células madre? ¿No va a hablar de eso? La verdad es que no, porque no están aprobados definitivamente en ningún tipo de intervención, así que al menos en este episodio no vamos a conversar de eso. Nos vamos a centrar en las dos indicaciones. La primera y la más importante, infiltración de glucocorticoides, de depósito obviamente, y la segunda, ácido hialurónico. Muy bien, empecemos hablando de la infiltración de corticoides de depósito. Todo lo que voy a decir a continuación es de los corticoides de depósito. Doctor, ¿cuáles son algunos de los corticoides de depósito que se pueden utilizar? Básicamente dos, la transinolona y la metilprednisolona. Doctor, ¿en quiénes se podría considerar una infiltración articular con corticoides? Lo primero y lo más importante es que la infiltración está indicado principalmente en casos en los cuales no haya habido una buena respuesta al tratamiento de primera línea. Lo que sucede es que normalmente cuando alguien tiene un problema de las articulaciones, puede ser una tendinitis, una bursitis, puede ser una artrosis, etcétera, etcétera, no es que tiene dolor, lo infiltramos. No, normalmente lo que se tiene que hacer es primero diagnosticar el problema, obviamente. Lo segundo, dar tratamiento de primera línea. ¿Cuál es ese tratamiento de primera línea? Medicamentos antiinflamatorios, solamente este compromiso es por una inflamación, antiinflamatorios, terapia física y o rehabilitación y las denominadas medidas higiénico-dietéticas, característicamente reposo. Entonces, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que la infiltración articular no suele ser de primera línea. Usualmente se reserva para casos en los cuales no haya habido una buena respuesta al tratamiento, o sea, como segunda línea. Doctor, ¿en qué condiciones se podría dar una infiltración articular teniendo en cuenta que no se da como primera línea? Por ejemplo, en enfermedades reumatológicas inflamatorias que involucren inflamación de las articulaciones. Por ejemplo, clásicamente artritis reumatoide. Doctor, ¿eso quiere decir que si yo tengo artritis reumatoide y me duelen todas las articulaciones, me tiene que infiltrar todas las articulaciones? No. ¿En qué casos se puede valorar una infiltración articular en este tipo de casos? Artritis reumatoide, lupus, cuando la articulación que está siendo afectada es una o dos y suelen ser articulaciones grandes, por ejemplo rodilla, por ejemplo codo,
etcétera, etcétera. Que te duelan todas las articulaciones no es un indicativo de infiltración, porque la infiltración lo que va a hacer es bajarte la intensidad del dolor, pero no te va a controlar la causa que te está dando el dolor, que en este caso sería un inadecuado control de la artritis reumatoide. Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes sí se podría dar? Paciente con artritis reumatoide que está controlándose, pero solamente le duele la rodilla, o solamente le duele el tobillo, o solamente le duele una muñeca. Podemos valorar una infiltración. Otro escenario, en las inflamaciones de tendones, ligamentos, tendinitis, por ejemplo, en una bursitis, que es la inflamación de las bursas, se puede considerar una infiltración articular con corticoides. Otro caso donde se puede valorar utilizarlos es en los síndromes de compresión nerviosa, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano. Si el paciente con síndrome del túnel carpiano no ha tenido una buena respuesta al primer nivel de tratamiento, se puede considerar la infiltración articular como segundo peldaño o segundo nivel de tratamiento. Y finalmente, se puede valorar la infiltración con corticoides de depósito en los casos donde tengamos artropatía por cristales. Doctor, ¿qué es eso? Suena difícil. Gota o pseudogota. En esas condiciones también se puede considerar hacer una infiltración articular. ¿Cuáles son las contraindicaciones en quienes está contraindicado? Por ejemplo, imaginemos que quieren infiltrarte en la rodilla, pero tienes una infección en la piel de la rodilla. No te pueden infiltrar. ¿Por qué? Porque esa infección con la inoculación de la aguja podría hacer que la infección que está afuera se meta en la articulación. Entonces, casos en los cuales hay una infección cerca al lugar donde van a colocar la aguja para meter el medicamento, no se puede hacer la infiltración. Otras situaciones en las que no se debe hacer, en casos donde haya una infección dentro de la articulación, las denominadas artritis sépticas. No se puede hacer una infiltración en el caso de una artritis séptica o ante la sospecha de una artritis séptica. Es por ello que es muy importante que el médico tratante que está indicando la infiltración haga un estudio del líquido que se está extrayendo en la rodilla, porque normalmente cuando hay este caso de dolor, hinchazón de la articulación, es porque la inflamación está haciendo que haya más líquido, los famosos derrames articulares. Lo que normalmente se debería hacer es, se retira ese líquido, se evalúa, se le hace estudios, si sale negativo para infección, se puede colocar la infiltración articular. ¿En qué otra situación no se debería o no se recomienda en todo caso una infiltración articular con corticoide? Recuerden que todo lo que estamos hablando ahorita es de corticoide. No se debería en casos donde haya fractura cerca del lugar donde se va a hacer la infiltración. Por ejemplo, doctor, ¿sabe qué? Yo me caí de la moto o un auto me golpeó, tengo fractura o tengo fisura en la rodilla y como tengo inflamado, quiero que me infiltre. No, no es recomendable porque teóricamente en esos casos el corticoide podría retrasar la regeneración o la consolidación de esa fractura o fisura. La misma lógica la podríamos aplicar para lesiones donde haya desgarro de tendón o donde haya rotura de tendón. Si un paciente en una ecografía le encuentra que tiene una tendinitis asociada a un desgarro o a una rotura de tendón o ligamento, no se debería infiltrar. Porque es la misma lógica. El corticoide colocado en un lugar donde hay un desgarro o una rotura podría retrasar la reparación natural, digamos, del cuerpo. Muy bien, ahora que ya sabemos cuáles son las contraindicaciones, o sea, en qué situaciones no te deberían infiltrar, obviamente esto tu médico lo debe de saber, ¿no? Porque se supone que quien te va a hacer la infiltración va a ser un médico especialista que haga este tipo de procedimientos. Y justamente por ello te comento cuáles son los posibles efectos secundarios que se podría dar ante una infiltración articular con corticoides. Todos estos efectos secundarios son inusuales que se presenten, especialmente si es que lo hace un profesional debidamente entrenado. ¿Quiénes normalmente hacemos infiltraciones? Los reumatólogos y en algunos casos también los traumatólogos. Entonces, si una persona que no tiene la expertise en hacer este tipo de procedimientos se aventura a hacer una infiltración, estos efectos que te voy a comentar a continuación es mucho más probable que se presente. Por ejemplo, infecciones. Es muy poco probable que la infiltración articular origine una infección dentro de la articulación. Obviamente, si es que la hace un profesional que sabe cómo hacer el procedimiento. Alguien que no sepa hacer el procedimiento y se aventure, muy probablemente no va a ser una adecuada asepsia y antisepsia en cristiano, una buena limpieza, esterilización del medio donde se va a hacer el procedimiento, no va a saber cargar bien el medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo de infecciones es muy bajo si es que lo hace una persona debidamente entrenada. Otro posible efecto secundario es que puedan dañar tendón o vasos sanguíneos
o que puedan dañar nervios que pasen cerca al lugar donde están haciendo la infiltración. Nuevamente, si este procedimiento lo hace un profesional que ya está entrenado y que tiene expertise en hacer el procedimiento, esto es poco probable porque el profesional ya va a saber dónde tiene que poner el medicamento, ya va a saber anatómicamente, no, aquí no, porque por aquí están pasando vasos sanguíneos, por acá está pasando este tendón o ligamento, por acá pasa este nervio, entonces por ahí no hay que hacer el procedimiento. Pero si esto lo hace alguien que no está preparado, obviamente la probabilidad de que aparezca este tipo de complicaciones va a ser mucho más alta. Otra complicación es la denominada necrosis avascular ósea. Doctor, ¿qué es esto? Lo que pasa es que el corticoide, si es que se coloca dentro del hueso, lo que va a hacer es que ese hueso no reciba oxígeno, no reciba sangre y se necrose, o sea, se muera, mejor dicho, el huesito. Entonces, esto es una complicación, nuevamente, poco frecuente porque el médico especialista entrenado en hacer este tipo de procedimientos sabe que no tiene que colocarlo en el hueso. Y finalmente, en algunos casos, especialmente en personas con diabetes, especialmente quienes no está bien controlada su glucosa en sangre, podría haber una elevación transitoria de 1 o 2 días de la glucosa. Por ello es que es muy importante que si se va a realizar una infiltración en un paciente con diabetes, deberíamos tomarle su glucosita para ver cómo está. Si su glucosa no está bien controlada, señor, controlemos bien su glucosa y luego de que esté normalizada o bueno, esté en lo más normal posible esos niveles de glucosa, podríamos hacer el procedimiento. Como pueden ver, la mayoría de los posibles efectos indeseados de una infiltración articular están relacionados a que no lo realice un profesional debidamente entrenado y capacitado. Obviamente, si lo hace una persona que no es médico, obviamente no va a saber cómo hacerlo y la probabilidad que estos efectos secundarios pasen va a ser mucho más alta. Otro escenario, médicos que quizás no están entrenados en hacer este tipo de procedimiento, también es un riesgo un poco más alto de que este tipo de efectos se presenten. Si lo hace un profesional debidamente entrenado, el riesgo es nulo o prácticamente nulo. Bien, algunos datos adicionales sobre la infiltración articular con corticoides de depósito. Una de las preguntas que los pacientes se suelen hacer es, doctor, ¿y cada cuánto tiempo me debo infiltrar? La respuesta corta es, lo ideal es que esta sea la única vez que te infiltres. Eso debería ser lo ideal. La infiltración no la veamos como, ya, me duele, cada vez que me duele, me van a poner una infiltración con corticoides. No. ¿Por qué, doctor? Hay un estudio, un ensayo clínico, donde se vio que a las personas que se colocan infiltración articular con corticoides cada 3 meses durante 2 años, en esas personas se vio que el cartílago se desgastaba más rápido. Pacientes con artrosis, ¿por qué digo artrosis? Porque usualmente ellos son los pacientes que usualmente requieren la infiltración. ¿Está mal que le coloquen infiltración con corticoide a un paciente con artrosis? No, no está mal. Lo que está mal es que lo coloquen a cada rato, cada 2, cada 3, cada 4 meses. Lo ideal es que te lo coloquen una vez y bueno, quizás 2 veces al año, 6 meses, quizás. Y eso que estoy siendo un poquito generoso, digamos, con el tiempo, porque lo ideal es que sea una vez al año y eso. Lo perfecto sería que te lo pongan una vez y nunca más. Pero como sabemos, la artrosis es una enfermedad en la cual el cartílago está desgastado, entonces el daño sigue, el cartílago está desgastado. Entonces muy probablemente luego que te coloquen la infiltración, un tiempo vas a estar con disminución del dolor o sin dolor y luego una vez que pase el efecto de la infiltración, nuevamente te va a doler. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo más recomendable es que las infiltraciones no deberían ser tan cercanas. Recordemos lo que les comenté, en ese estudio se vio que pacientes que reciben infiltraciones articulares cada 3 meses durante 2 años, se vio que esos pacientes, el cartílago se le terminaba desgastando más rápido todavía. Sí, le calmaba el dolor, pero en el corto, mediano plazo, el problema se exacerbaba porque el cartílago se desgastaba. Otra consideración muy importante que deben de tener es, doctor, yo tengo artrosis de rodilla, tengo una artrosis severa, me quiero operar, doctor. ¿Me debería infiltrar con corticoides? La respuesta es sí, se puede colocar siempre y cuando el tiempo hasta que le pongan la prótesis o el tiempo hasta la operación sea un tiempo no menor de 3 meses. ¿Qué significa esto, doctor? Si tú sabes que dentro de 2 o dentro de 1 mes o dentro de 3 meses te van a operar y como te duele mucho la rodilla, tú quieres que te infiltren, no sería recomendable que te infiltren si es que el periodo entre la fecha de infiltración y la operación es un tiempo menor de 3 meses. No.
¿Por qué, doctor? Porque se ha visto en algunos estudios que los pacientes que se infiltran con corticoides o con ácido hialurónico también, se infiltran dentro de los 3 meses previos a la operación de la prótesis articular, se ha visto que tienen mayor riesgo de hacer infección de prótesis durante el acto operatorio o en el posoperatorio. Entonces, si te vas a operar, no es recomendable que te infiltres en un periodo menor de 3 meses hasta la operación. Si faltan 6 meses para que te operen, te puedes infiltrar. Falta un año, doctor, te puedes infiltrar. El tiempo clave acá es 3 meses. 3 meses antes que no te infiltren nada en la rodilla porque podría, ojo, podría incrementar el riesgo de infección de prótesis. Y las infecciones de prótesis es un problema bien grande, bien grande. Inclusive hasta te pueden retirarla, o sea, te tienen que, entre comillas, desoperar. O sea, te oponen la prótesis, se infecta la prótesis, obviamente el traumatólogo, los cirujanos, te van a dar antibiótico, van a intentar combatir la infección, pero si no se logra combatir la infección, lo que van a tener que hacer es sacarte la prótesis. Y eso es un problema bien importante. Por ello es que uno de los principales cuidados que se debe tener luego de una prótesis articular es cuidar la articulación para que no se infecte. Definitivamente es lo primordial que debe tener el paciente, al menos durante los primeros meses. Muy bien, y finalmente unas pequeñas palabras sobre el ácido hialurónico. Doctor, ¿por qué no hablo del ácido hialurónico? Casi todo el video es de corticoides. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el ácido hialurónico no está recomendado en artrosis. Tampoco está recomendado en tendinitis o bursitis. No suele estar recomendado. Doctor, entonces, ¿en quiénes sí se le podría poner ácido hialurónico? En algunos casos se podría considerar utilizarlo en casos de condromalacia, especialmente condromalacia rotuliana. En esos casos donde se desgasta el cartílago que está detrás de la rótula. La rótula tiene 2 caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara posterior, en la parte de atrás, tiene cartílago. Cuando ese cartílago se desgasta, eso se llama condromalacia rotuliana. En esos casos se podría valorar utilizar la viscosuplementación con ácido hialurónico. Obviamente, luego de haber intentado controlar los síntomas con antiinflamatorios, con terapia física, con medidas higiénico-dietéticas. Doctor, ¿y en artrosis se podría utilizar el ácido hialurónico? Los estudios, las guías internacionales no recomiendan utilizar el ácido hialurónico. Sin embargo, por ejemplo, la guía europea contra el reumatismo no desaconseja utilizarlo si es que se ve que ninguna de las otras alternativas de tratamiento, infiltración con corticoides, tratamientos con antiinflamatorios, terapia física, medidas higiénico-dietéticas funcionan, se podría considerar la infiltración articular con ácido hialurónico como último recurso, lo cual no necesariamente va a garantizar que la infiltración vaya a funcionar, pero se podría utilizar como último recurso, porque la infiltración articular con ácido hialurónico no te va a hacer daño. A tu salud no, a tu economía podría ser, porque estamos hablando de un medicamento que no cuesta menos de $400 la ampolla, muy aparte del honorario al médico o al especialista que te va a colocar el medicamento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Tenemos un video donde hablamos justamente acá mismo en este canal, donde hablamos sobre el ácido hialurónico, el colágeno, con disulfato, etcétera, etcétera. Te invito a que lo veas para que profundices un poco más. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Espero que toda esta información que te he dado te haya sido de mucha utilidad. Hemos conversado sobre qué es la infiltración, en quiénes se podría valorar colocar la infiltración, cuándo sí está indicado poner una infiltración, cuáles son las contraindicaciones, o sea, en quienes no deberían ponerle una infiltración, cuáles son los posibles efectos secundarios de una infiltración y algunas recomendaciones adicionales. Espero que haya sido de mucha utilidad. Déjanos tus comentarios, nos sirven para poder tener nuevas ideas para los próximos videos. Espero que te sea muy útil toda esta información y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.